Hola, muy buen día. Me presento. Yo soy Lázaro Lozano y junto con Arturo Elías González, Diego García, María Fernanda Molina y Catalina Isabel Organista, formamos parte durante este semestre del equipo de consultoría para la empresa de Rimex, que es reciclaje industrial. Entonces, a continuación les vamos a explicar un poco más a fondo cómo fue todo este proceso. Rimex es una empresa mexicana fundada en 2019 por Ricardo Martínez, ingeniero metalúrgico, y Marcos Esquivel, especialista en comercio exterior, quienes identificaron una oportunidad creciente dentro del reciclaje industrial para empresas del sector IMEX en Nuevo León. Comenzaron operando en un pequeño patio industrial con solo 4 empleados, procesando aluminio y acero para 2 maquiladoras locales. Entre 2020 y 2023, la empresa experimentó un crecimiento sostenido de aproximadamente 20% anual, derivado de la expansión a materiales no ferrosos como cobre, bronce y plásticos postindustriales, su integración al padrón IMEX en 2021 y la creciente demanda de trazabilidad y cumplimiento regulatorio. Hoy en día, Rimex emplea 16 colaboradores y opera desde Santa Catarina, Nuevo León, atendiendo a clientes industriales con procesos de reciclaje, recuperación de materiales y control administrativo IMEX. Su misión: proveer servicios eficientes de reciclaje industrial con trazabilidad y estandarización, generando valor para nuestros clientes, contribuyendo al uso responsable de materiales en la industria. Y su visión: ser la recicladora IMEX con mayor eficiencia operativa en el norte del país para 2030, expandiendo procesos estandarizados, digitalizados y sostenibles. Dentro de su organigrama encontramos al gerente general Manuel Antonio Garza Garza, la gerencia administrativa Cindia Fuentes, gerencia comercial y atención al cliente Roberto Valderas, supervisor general José Eduardo Moreno, junto con el equipo operativo y de apoyo y el conductor. El acercamiento inicial fue realizado por el director general Ricardo Martínez y el Customer Service and Sales Manager Roberto Valderas, quienes mencionaron la necesidad urgente de mejorar sus tiempos de operación, reducir acumulación de scrap y digitalizar procesos. Durante la primera reunión participaron el director general, el supervisor operativo, responsable IMEX y administradora. Después de la reunión inicial se estableció el siguiente mandato: evaluar, diagnosticar y proponer soluciones operativas y administrativas que permitan reducir los tiempos de clasificación, mejorar la trazabilidad digital, estandarizar los procesos clave y aumentar el volumen operativo mediante diversificación de proveedores IMEX. Información que tenemos disponible: registros de pesaje parciales, hojas de cálculo IMEX, fotografías y videos operativos, reporte mensual de entradas y salidas, observación directa de procesos con tiempo y movimientos, entrevistas a personal, y procesos claves de la empresa: recepción de scrap, pesaje, clasificación, limpieza y perforado, almacenamiento, registro IMEX y venta y salida de material. Hola, muy buenas tardes. Pues yo voy a hablar y profundizar en dos elementos esenciales del proyecto de consultoría empresarial en la empresa Rimex. Primero, todos los descubrimientos que obtuvimos durante la fase de diagnóstico y segundo, el diálogo que sostuvimos con el cliente, junto a las propuestas finales que desarrollamos a partir del análisis. Me voy a enfocar en explicar no solo en qué descubrimos, sino en por qué esos descubrimientos son importantes, cómo los sustentamos con datos reales y cómo se los comunicamos al cliente para la toma de decisiones informadas. Al final, eso lo convierte en un proyecto de consultoría, una intervención real de valor. Eh, Primero vamos a irnos por la parte de diagnóstico completo. Bueno, nuestro descubrimiento. Para entender realmente lo que está sucediendo en la empresa, nos adentramos en una revisión profunda de su operación. No solo observamos procesos, también realizamos tiempos, entrevistas al personal, revisamos sus documentos, IMEX, y verificamos de la manera más atenta en qué registraron las entradas y las salidas. Ese trabajo de campo nos permitió construir un diagnóstico sólido basado en hechos, no solo en suposiciones, y es justamente ese análisis en el que me voy a enfocar. Bueno, la empresa operaba sin un proceso estandarizado. Lo primero que detectamos fue la ausencia total de la estandarización. Aunque la empresa tiene años operando, nunca se había creado un método formal en sí que definiera exactamente, sino nos encargamos de hacer uno. Había uno antiguo, pero era muy poco funcional.
como de clasificar el scrap, que son los desechos, cómo limpiarlo, dónde colocarlo, cuánto tiempo dedicar por lote y pues quién era responsable de cada etapa. Y pues cada operador hacía las cosas a su manera. Y cuando una operación depende del criterio individual, inevitablemente aparecen errores de clasificación, tiempos inconsistentes, de retrabajos, mezcla de materiales y pues riesgo de que el material dependa de una sola persona. Y esto hace que las probabilidades de que algo salga mal aumentan. Esto fue muy importante porque nos mostró que el problema no era de la capacidad humana, sino de las ausencias de los métodos. Si una estandarización, pues no se puede medir la productividad o replicar buenos resultados. Bueno, nuestro segundo descubrimiento fue el tiempo por lote, que estaba inflado por actividades no productivas. Luego pasamos a medir los tiempos reales de nuestro proceso, siendo un tipo time story. Hicimos mediciones repetidas en varias jornadas y obtuvimos un promedio que fue 4.2 horas por lote. Esto nos dio la información, el contacto que nosotros tenemos allá nos dio esa información y sí nos ayudó bastante en ver esas cosas que estaban fallando, sobre todo esto. Bueno, lo interesante fue lo que descubrimos al descomponer ese tiempo. Solo 3.1 horas eran trabajos reales y productivos. El resto, 1.1 horas, eran actividades que pues no se agregaba nada de valor. Una búsqueda de herramientas que también era cambiar de un punto a otro sin necesidad, esperar que otro operador terminara, errores de clasificación, revisión de material, etcétera, y pues materiales mezclados. Esto nos mostró que la empresa tenía un potencial en una mejora, porque más del 25% del tiempo total se iba en actividades pues, que se pueden eliminar. Simplemente pues ordenamos ese proceso. Nuestro tercer descubrimiento fue el scrap acumulado en el patio, pues por falta de flujo operativo. Además, identificamos una acumulación significativa de 8.5 toneladas mensuales de scrap sin procesar, otro dato que nos pudieron proporcionar allá. Esto era un resultado directo de los tiempos inflados y la falta de estandarización. Cuando la clasificación no avanza, el material se queda en el patio y ocupa más espacio y pues sí genera riesgo de mezcla, pérdida de valor, retraso en ventas y congestión operacional. Y también mayor desgaste del personal. Ese descubrimiento fue muy valioso porque nos permitió calcular la verdadera capacidad instalada y cómo se puede elevar con pues, más amplia. También tuvimos un descubrimiento de la pérdida de un 2% en registros IMEX incompletos o tardíos. Revisando archivos administrativos que nos proporcionaron la empresa, el registro IMEX era una de las mayores debilidades del proceso. Hay diferencias entre tasas de salidas, datos faltantes, errores en peso, retrasos de días enteros en los registros, capturas manuales que pues nos daban muchos errores y también versiones duplicadas de Excel. Esa pérdida puede parecer pequeño, pero al traducirlo a valor monetario se vuelve bastante notable. Si el material mensual vale por promedio 68,000 pesos, un 2% de pérdida equivale a 1,360 pesos mensuales. Esto sin contar los costos ocultos como retrasos administrativos y auditorías también. Esto pues también nuestro quinto descubrimiento era de su capacidad, pero son simples de ajustar, puede llegar hasta un 8.5%. Ese descubrimiento nos salió de una opinión, lo calculamos objetivamente con datos actuales, que son 12 por semanas, y los métodos posibles de estandarización y lotes, que son 20 por semana. Y no hay necesidad de contratar más personal. Este fue un descubrimiento muy importante porque descubrimos que la empresa no necesitaba invertir en máquinas ni personal. Lo que necesitaba era orden. Bueno, ahora yo continuaré, les hablaré un poco sobre el diagrama de Ishikawa, ¿no? Bueno, este diagrama nos permite identificar las principales razones de la ineficiencia en el manejo de materiales dentro de Rimex, ¿no? Entonces, durante el desarrollo, en el análisis descubrimos que los problemas no se deben a una sola causa, sino a varios factores combinados. En cuanto a los métodos, procesos manuales y pues sin estandarización.
En cuanto a la mano de obra, pues tenía mucha dependencia del conocimiento táctico de los operadores. En cuanto a los materiales, pues había errores de clasificación y eso reducía el valor de venta, obviamente. En cuanto a las máquinas, el perforado manual que genera tiempos excesivos. En cuanto al medio ambiente, pues la acumulación de scrap en patio y mala comunicación interna. Entonces, cada uno de estos elementos pues contribuye a muchísimos tiempos muertos y reprocesos y al final termina siendo en costos innecesarios, ¿no? Entonces, al final este diagrama nos mostró pues la raíz del problema y pues, bueno, más bien nos mostró que el problema es la falta de estandarización y la digitalización, lo que generó retrasos y pérdidas, y pues al final este diagnóstico fue clave para diseñar las soluciones posteriores. Ahora, en cuanto al análisis FODA, pues esto nos permitió evaluar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de Rimex. Y pues esto nos ayuda a definir una estrategia clara. Entonces, dentro de estas fortalezas destaca la capacidad de cotizar de manera inmediata y el potencial de aumentar producción más del 50%. En cuanto a oportunidades, pues encontramos la posibilidad de automatizar procesos de perforado y sumar nuevos proveedores. Una de las debilidades principales son el bajo número de proveedores y otra de ellas es la dependencia de un perforado manual, que ya lo hemos mencionado. Y pues bueno, en cuanto a las amenazas, se incluye el riesgo de desabasto sin falla de proveedor actual y el posible incremento de sus precios. Entonces al final, pues nuevamente este fondo nos ayudó a ver que aunque Remex tiene un gran potencial de crecimiento, pues sí necesita diversificación en cuanto a proveedores y pues modernizar sus procesos para reducir riesgos y asegurar la sostenibilidad. Análisis y soluciones. Después de revisar los hechos y analizar la situación, se definieron las siguientes soluciones claves. 1. Estandarizar los procesos operativos. 2. Digitalizar el control de inventarios. 3. Crear formatos de registro IMEX. 4. Optimizar la clasificación mediante layout y el tiempo estándar. 5. Diversificar proveedores. 6. Implementar indicadores claves, es decir, KPIs. En evaluación de opciones, se evaluaron las soluciones con base en impactos, es decir, tiempos de proceso, reducción de scrap acumulado, rentabilidad por lote, cumplimiento IMEX y aumento de volumen. Y clasificamos las soluciones en 1 más importante y 6 menos importante. Y estas fueron 1. Estandarización operativa. 2. Digitalización. 3. Layout de estaciones. 4. Diversificación de proveedores. 5. KPIs. 6. Mejoras de documentación. La síntesis del diagnóstico, después de unir todos estos hallazgos, la conclusión fue clara. La empresa tiene demanda, tiene personal, tiene espacio, pero lo que no tiene es el control de la digitalización. Y esos elementos pues son responsables de la situación actual de la empresa, el desperdicio y la baja productividad. Y ahora, tocando el segundo punto del que voy a hablar, es el diálogo y la propuesta del cliente. Ya con todos estos descubrimientos que acabo de mencionar, era hablar con el cliente. Esta reunión fue clave para transformar los hallazgos en acciones reales. Voy a redactarlo de forma y de historia para que sea más sencillo de entender. ¿Cómo comunicamos las ideas? Comenzamos explicando que no era un problema de personas, sino de procesos. Esto fue estratégico porque evitó resistencia del supervisor y el personal. Lo que dijimos fue que el equipo trabaja bien, pero como no hay un método, cada persona compensa ese vacío con su propia experiencia y eso genera variación, errores y retrasos. Al aclarar esto, logramos que la dirección entendiera que la solución no era cambiar el personal ni contratar otro, sino ordenar el sistema. Nuestra primera propuesta de estandarizar esta estandarización operativa completa, pues explicamos paso por paso la solución, manuales de operación, procesos paso a paso, tiempos estándares, optimización, eliminación de actividades que no sirven, y pues lo vimos con el cálculo técnico. Si eliminamos el 60% del cálculo técnico, el nuevo tiempo por lote, el lote baja 4.2 horas a 2.5 horas. 4.5 horas a 2.5. Es un impacto completo de 12 a 20 lotes semanales y 32 lotes semanales al mes. Cada lote vale 550 pesos aproximadamente y pues son
17,000 pesos adicionales al mes solo por eficiencia. Esa propuesta fue base del proyecto. También la digitalización del control, que es los Exceles organizados y su automatización de ese mismo Excel y cálculos, ¿cómo se llama? Buenos cálculos de parte del personal. Además también vimos que el personal se tarda muchísimo en registrar los Exceles y a veces se duplican varios de ellos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Pues bien, ahora llegamos a la parte del plan de trabajo. Yo les voy a hablar acerca de esta parte del proyecto. Y bueno, en esta parte se diseñó para implementarse en un periodo de 3 meses, que es lo que tenemos considerado. El objetivo principal de esto es estandarizar procesos, digitalizar registros y diversificar proveedores, asegurándonos de que Rimex pueda aumentar su capacidad y reducir costos. Ahora podemos ver el cronograma, que pues como pueden ver, el plan se divide en 3 etapas y va a ser una por cada mes. Y vamos a empezar en noviembre de 2025, diciembre de 2025 y vamos a finalizar en enero 2026. Entonces, en noviembre lo que vamos a hacer es realizar o lo que ya comenzamos o hicimos más bien, fue que ya realizamos el diagnóstico y la documentación de procedimientos. Aquí creamos los manuales, formatos IMEX y pues, la capacitación del personal en estandarización. Ahora, en diciembre, ¿qué es lo que planeamos hacer? Es implementar la parte técnica, que esto va a incluir el desarrollo del sistema digital en Excel con marcos, pruebas piloto y la integración de nuevos proveedores de IMEX. Y bueno, en enero de 2026 el plan es hacer los ajustes finales, vamos a establecer los primeros KPIs y se entrega el proyecto con conclusiones y recomendaciones. Entonces digo, aquí vamos a poder ver el cronograma. Y bueno, ¿qué vamos a lograr con este plan de trabajo? Con este plan de trabajo, Rimex pues espera lograr un aumento de ingresos entre el 25 y 35%, una reducción de costos cerca al 20% y una mejora en la capacidad instalada del 62 al 85%. Básicamente el plan asegura que la empresa no solo sea más eficiente, sino también más competitiva y sostenible en el sector IMEX. Y bueno, a continuación mi compañera lo va a explicar un poco más detallado todo. Gracias. Implementación y terminación. Las actividades realizadas fueron creación de manuales, formatos IMEX, tablas de registro, mockup del dashboard y prototipo de etiquetas en QR. Esto pasó a la terminación, en donde hubo validación con dirección, documentación entregada, entrenamiento final, revisión de KPIs, recomendaciones finales, y esto pasó a resultados esperados, en donde se ve un aumento de ingresos del 25 al 35% basado en más de 32 lotes procesados, más de 1.28 toneladas adicionales, mejor precio por calidad y también reducción de costos en 20% basado en tiempos muertos reducidos, menores errores de clasificación, menos pérdidas por registro, capacidad instalada del 62% al 85% sustentado en reducción de 4.2 horas a 2.5 horas por lote. Sustento técnico y numérico de la viabilidad de los cambios propuestos. Viabilidad del aumento de capacidad de 4.2 horas a 2.5 horas por lote. ¿Por qué es viable reducir el tiempo por lote? Actualmente, según el diagnóstico, el procesamiento por lote es de 4.2 horas, que se afecta por retrabajo, movimiento innecesario, clasificación basada en experiencia y no en procesos estándar, y hay un aproximado de tiempos muertos de 1.5 horas diarias. En un análisis de tiempo tipo Time Study más Lean Manufacturing, muestra que en operaciones similares la estandarización y eliminación de mudas reduce de un 35 a un 50%. ¿Cómo hicimos el cálculo? Pues si 4.2 horas incluyen 1.1 hora de actividad no productiva, entonces es 3.1 de valor agregado real. Con una estandarización, cartillas visuales, layout eficiente, es razonable eliminar mínimo el 60% del tiempo no productivo. Entonces 1.1 horas por 0.60 son 0.66 horas eliminables.
El nuevo tiempo técnico nos daría un aproximado de 2.54 horas. Esto coincide con estándares de recicladoras industriales similares que hay en Nuevo León. La viabilidad del aumento de 12 a 20 lotes. Como lo mencionamos, son 2.5 horas por lote y una jornada productiva de 9 horas. Antes era 9 horas, entre las 4.2 horas que se usaban era 12 por semana, pero ahora con las 2.5 se puede alcanzar 20 horas por semana. Esto representa un 66% de aumento de capacidad, alineado a un rango de entre 62 y 85%. La viabilidad del aumento de ingresos, que sería más de 17.600. El cálculo lo sustentamos de la siguiente manera. Es de que cada lote genera 550 pesos en promedio y el aumento es de 32 lotes mensuales, que son entre 20 y 12 semanales por 4 semanas. Entonces los 32 lotes por 550 da 17.600 adicionales mensuales. ¿Por qué este número es viable? Porque la cifra se basa en históricos de producción del cliente, no requiere inversión adicional de maquinaria, la mano de obra ya existe, solamente la optimizamos y no depende de nuevos contratos. Es eficiencia pura. En tercero, la viabilidad de la digitalización y su ahorro, que son aproximadamente 7.000 mensuales. Se menciona pérdidas actuales del 2%, reducidas a 0.5% con digitalización. Esto es totalmente defendible, considerando fundamento técnico, porque la digitalización elimina registros tardíos, duplicidad de entradas, errores humanos y diferencias entre entradas y salidas de IMEX. El cálculo fue el siguiente: si el valor promedio del material mensual es de 68.000, 2% de pérdida es 1.360, 0.5% con digitalización son 340. Entonces el ahorro mensual serían los 1.360, que es la pérdida, menos el 0.5% de digitalización, que es un total de 340, nos daría 1.020. A eso se suma la reducción de tiempos muertos, el cual nos daría que 1.2 horas entre el día por 200, que es el valor de ahora, por los 26 días serían 6.240. El total de ahorro digitalización sería de 7.260 a 7.000, que es número presentado en el documento que dimos. ¿Por qué funciona? Porque los sistemas similares reducen pérdidas de entre 60 y 85%, como ya lo había mencionado, eliminan tiempos muertos en almacén, que es típicamente la mayor fuente de ahorro, y el costo de implementación, que es un aproximado de 5.000, se recupera en menos de un mes. El cuarto, la viabilidad de diversificación de proveedores, que es un más 15%. Se planteó agregar proveedores a IMEX, que genera un aumento del 15% en volumen. ¿Por qué esto es justificable? Pues porque el proveedor actual opera al 92% de su capacidad estimada. Al diversificar a 5 proveedores adicionales se garantiza disponibilidad continua de scrap. La industria IMEX en Nuevo León crece entre un 8 y un 12% anual. Captar 15% adicional es conservador. Nuestro sustento numérico es de que el volumen actual son de 8.5 toneladas. Con una proyección del 15% sería 8.5 por 1.15, nos daría un total de 9.78 toneladas. El tonelaje adicional sería de 1.28, que el valor promedio comercial del material nos estaría dando un aproximado de 10.240 mensuales si multiplicamos la tonelada con 28 por los 8.000 adicionales. A esto se le puede sumar una bonificación por mayor volumen, mejor precio por clasificación limpia, por estandarización, que es algo que ya se maneja, y esto nos daría un total aproximado de 38.000 adicionales mensuales. Y esto es viable porque las mejoras en clasificación elevan el valor de scrap del 5 al 20%, y la empresa paga más por material limpio y correctamente perforado, y pues elimina completamente la dependencia de un único proveedor, reduciendo riesgos de desabasto. Y la última es la viabilidad de aumento de capacidad instalada, que es entre el 62% y 85%. Nuestro sustento matemático es de que la capacidad actual utilizada son 12 lotes semanales por 4.2 horas, que nos da un total de 50.4 horas semanales. La capacidad teórica instalable es de 8 horas por 6 días, que es un igual a 48 horas, que estas se les pueden sumar horas extras compensadas por acumulación. Entonces la capacidad real después del proyecto serían los 20 lotes por las 2.5 horas, nos darían 50 horas semanales, pero ahora con menos tiempo improductivo la empresa logra aprovechar casi toda la jornada.
Entonces, en conclusión, con toda esta implementación, la empresa Rimex puede presentar amplias oportunidades de mejora operativa con las propuestas planteadas que en resumen lograrán la reducción de tiempos, aumento de ingresos, mejor trazabilidad de INMEX, mayor profesionalización y un crecimiento sostenible.